El altar de los árboles muertos, ritual descubierto entre ramas secas. Tabasco, México. 3 de noviembre de 1975, 01 Pitro 50 horas. La madrugada en la región pantanosa de Tabasco traía consigo un silencio espeso, interrumpido apenas por el croar distante de las ranas y el rumor del viento entre los mangles. Era la hora en que los pueblos olvidaban sus supersticiones para dormir, cuando la oscuridad se volvía absoluta y las luces eléctricas, recién instaladas en algunos hogares, parpadeaban con la irregularidad de un sistema aún frágil. En esa noche del 3 de noviembre, mientras México entero se preparaba para celebrar el Día de Muertos, algo cambiaría para siempre en la comunidad de San Isidro del Pantano. Román Velázquez, pescador de 52 años, había salido de su casa de madera y lámina con la intención de revisar sus redes antes del amanecer. La humedad se adhería a la piel como una segunda capa, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma dulzón de la vegetación en descomposición. Llevaba consigo un quinqué de queroseno que oscilaba con cada paso sobre el camino lodoso, proyectando sombras inquietas entre los árboles. Su respiración formaba pequeñas nubes en el aire, a pesar del calor sofocante que caracterizaba a Tabasco incluso en noviembre. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber qué lugar del mundo nos acompaña en estas noches de terror. Román conocía cada palmo de ese sendero. Lo había recorrido desde niño, cuando su padre, que en paz descanse, lo llevaba a pescar robalo y mojarra en las lagunas interiores. Recordaba cómo el viejo sostenía su mano pequeña mientras cruzaban los tramos más peligrosos del manglar, advirtiéndole sobre las arenas movedizas y las serpientes que se ocultaban entre las raíces. Ahora, décadas después, Román hacía ese mismo recorrido con los ojos cerrados, si fuera necesario. Conocía cada raíz que sobresalía, cada curva del camino, cada sonido que era normal y cuáles no lo eran. Pero esa madrugada, algo estaba fuera de lugar. Un resplandor tenue, casi imperceptible, brotaba desde la espesura del manglar hacia el este, en dirección a la zona que todos llamaban los árboles muertos. Era una extensión de hectáreas donde, según contaban los ancianos, una plaga misteriosa había azotado hace 30 años, dejando decenas de árboles secos en pie. No era una muerte natural. Los árboles no se habían caído como sucedía cuando una tormenta los derribaba o la edad los consumía. Se habían quedado de pie, como centinelas blancos y esqueléticos, sus troncos blanquecinos y retorcidos, emergiendo del lodo como huesos de gigantes olvidados. Nadie iba allí. Las historias hablaban de serpientes venenosas más agresivas que en cualquier otra parte del manglar, de arenas movedizas que aparecían donde antes había tierra firme, y según los más viejos, aquellos que recordaban tiempos anteriores a la llegada de la electricidad y las carreteras pavimentadas, de espíritus inquietos que vagaban entre las ramas peladas. Se decía que los antiguos habitantes de estas tierras, mucho antes de que llegaran los españoles, consideraban ese lugar sagrado. Un espacio donde el velo entre los mundos era más delgado, el resplandor no era constante. Aparecía y desaparecía como si alguien moviera una linterna o encendiera y apagara fogatas pequeñas en un patrón deliberado. Román se detuvo en seco, sintiendo cómo el sudor frío le recorría la espalda a pesar del calor nocturno. Sus manos, encallecidas por décadas de trabajo con redes y anzuelos, apretaron el mango del quinqué hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su primer instinto fue regresar, despertar a su esposa Esperanza y olvidar lo que había visto. Tal vez era un jaguar, aunque no se habían visto en la región desde hacía años,
o contrabandistas usando el manglar para esconder mercancía. Pero la curiosidad, esa fuerza que ha llevado a tantos hombres a cruzar umbrales prohibidos, lo empujó hacia adelante. Román apagó su quinqué, confiando en que la luz de las estrellas y ese extraño resplandor parpadeante serían suficientes para guiarlo. Abandonó el sendero principal y se adentró entre los matorrales, apartando helechos gigantes cuyas frondas le rozaban la cara como dedos húmedos. Enredaderas colgaban como cuerdas desde las copas invisibles y más de una vez tuvo que desviarse para evitar caminar directamente hacia una serpiente que se deslizaba entre las sombras. El suelo se volvía más inestable con cada paso, sus botas de hule hundiéndose en el fango con sonidos obscenos de succión. El agua del manglar se filtraba por encima de sus tobillos en algunos lugares, tibia y llena de cosas que se movían invisibles bajo la superficie. Román sintió algo rozar su pierna, probablemente un pez o una anguila, y tuvo que morderse el labio para no gritar. El resplandor se hacía más claro ahora, definitivamente fuego, pero controlado, distribuido en puntos específicos que formaban un patrón circular. Cuando finalmente llegó al claro entre los árboles muertos, lo que vio le robó el aliento y detuvo su corazón por un latido completo. Ante él se extendía una escena que parecía arrancada de tiempos olvidados, de las historias que su abuela le contaba cuando era niño, historias que él siempre había creído exageraciones o cuentos para asustar a los pequeños. 12 árboles muertos formaban un círculo perfecto de al menos 30 metros de diámetro. En cada uno de ellos ardía una pequeña fogata construida dentro de cavidades que habían sido excavadas deliberadamente en sus troncos. Las llamas proyectaban sombras danzantes que convertían los árboles en figuras grotescas, casi humanas, como gigantes retorcidos observando una ceremonia profana. El calor de los fuegos hacía que el aire ondulara, creando ilusiones ópticas que hacían parecer que los árboles se movían, respiraban, esperaban. En el centro exacto del círculo había una construcción baja, de apenas 1 metro de altura, hecha con ramas secas entretejidas con una precisión que sugería conocimiento arquitectónico antiguo. Era un altar, y sobre él descansaban objetos que Román no podía distinguir con claridad desde su posición en el borde del claro, pero que brillaban tenuemente bajo el reflejo del fuego, capturando y reflejando la luz de maneras que los objetos normales no deberían hacerlo. No había nadie. El silencio era absoluto, antinatural, como si hasta los insectos hubieran abandonado aquel lugar. No se escuchaba el croar de las ranas, ni el zumbido de los mosquitos, ni el susurro del viento entre las hojas. Solo el crepitar de las 12 fogatas, un sonido rítmico que casi parecía formar un patrón, como una respiración colectiva o un latido gigantesco. Román sintió que cada fibra de su cuerpo le gritaba que huyera, que saliera corriendo de aquel lugar y nunca mirara atrás. Pero sus piernas permanecían clavadas en el lodo, como si raíces invisibles hubieran brotado del suelo para aferrarse a él. Avanzó lentamente, poniendo un pie delante del otro con esfuerzo consciente, como si se moviera contra una corriente invisible. Contenía la respiración sin darse cuenta, y cuando finalmente inhaló, el aire tenía un sabor extraño, metálico, con un toque de incienso y algo más, algo orgánico que no podía identificar. A medida que se acercaba al altar, los detalles comenzaron a revelarse con claridad horrorosa. Las ramas que componían la estructura no estaban simplemente atadas con fibras vegetales. Trenzado entre ellas había cabello humano, largo y oscuro, formando patrones intrincados. Román se inclinó más cerca, su mente negándose inicialmente a aceptar lo que veía. El cabello había sido trabajado con una habilidad que sugería
Horas de labor meticulosa, cada trenza perfectamente simétrica. Los objetos sobre la superficie del altar eran más perturbadores aún. Fotografías, decenas de ellas, dispuestas en espiral desde el borde hacia el centro. Román reconoció los rostros, vecinos de San Isidro del Pantano, gente viva. Ahí estaba don Ramiro saliendo de su tienda, la señora Domitila caminando hacia el mercado con su canasta de hierbas, los niños jugando frente a la escuela, su propia esposa, Esperanza, colgando ropa en el patio de su casa. En el centro de la espiral había una imagen más grande, quemada en los bordes como si alguien la hubiera acercado deliberadamente a las llamas. Mostraba la iglesia del pueblo, la pequeña construcción de adobe y teja que era el centro espiritual de San Isidro. Pero en la fotografía, la iglesia aparecía envuelta en llamas, el fuego brotando de sus ventanas y consumiendo su techo. Era una imagen profética o una amenaza, Román no sabía cuál, pero el mensaje era claro. Junto a las fotografías descansaban otras cosas que hacían que el estómago de Román se revolviera. Rosarios rotos. No uno, sino al menos 20. Cada uno destruido de manera específica. Algunos cortados en 13 pedazos exactos, otros con las cuentas dispersas formando patrones geométricos, crucifijos invertidos, algunos de madera tallada a mano, otros de metal oxidado que parecían muy antiguos. Pequeñas bolsas de tela cerradas con cordeles que despedían un olor acre a hierbas desconocidas. Cuando Román se atrevió a tocar una de las bolsas, sintió que algo se movía dentro, algo vivo, y entonces vio lo peor. Dispuestos con cuidado en el borde del altar, formando letras en un idioma que Román no podía leer, pero que de alguna manera reconocía como antiguo, había dientes humanos. Los contó instintivamente, 20 en total, cada uno de diferente forma y tamaño, sugiriendo que provenían de diferentes personas. Algunos todavía tenían fragmentos de raíz adheridos, como si hubieran sido extraídos por fuerza de mandíbulas vivas. Las letras que formaban decían algo. Román no podía leerlas, pero sentía su significado presionando contra su mente como dedos fríos. Era una invocación, una llamada, una promesa de lo que vendría, un crujido a sus espaldas, fuerte y claro en el silencio antinatural del claro. Román giró bruscamente, levantando el quinqué apagado como un arma patética. Nada. Solo la oscuridad del manglar, más allá del círculo de árboles muertos, una negrura tan absoluta que parecía sólida. Pero el sonido había sido real, inequívoco. Ramas quebrándose bajo peso considerable. No el paso ligero de un animal pequeño, sino el crujido deliberado de alguien que se movía sin preocuparse por ser escuchado. Alguien lo estaba observando. Román podía sentir la mirada como presión física sobre su espalda. Alguien había estado allí momentos antes, alimentando esos fuegos, colocando esas fotografías con cuidado reverente, construyendo ese altar con propósitos que escapaban a toda lógica conocida. Y ese alguien sabía que Román estaba allí ahora, violando el sancta sanctorum de su trabajo. El pánico finalmente lo liberó de su parálisis. Román echó a correr, sin dirección clara, solo alejándose del altar y de la presencia invisible que sentía acercándose. Tropezó con raíces que parecían moverse para enredarse en sus pies. Se hundió hasta las rodillas en charcos de agua que momentos antes no existían. Las llamas en los árboles muertos parecían seguirlo, multiplicándose en su visión periférica hasta que todo el manglar pareció estar en llamas. Ramas le azotaban la cara, dejando cortes que sangraban. Espinas se enganchaban en su ropa, rasgándola. En algún momento perdió una de sus botas, succionada por el lodo, pero no se detuvo a recuperarla. Solo corría
con los pulmones ardiendo y el corazón golpeando sus costillas como un animal enjaulado tratando de escapar. Detrás de él escuchaba pasos. No los pasos vacilantes de alguien que se mueve con dificultad por el manglar, sino pasos firmes, seguros, de alguien que conocía el terreno perfectamente. Pasos que no se apresuraban porque sabían que eventualmente alcanzarían a su presa. Y algo más, una risa. Baja gutural, apenas audible sobre su propia respiración agitada, pero innegablemente real. Alguien se estaba riendo de su terror. Román no supo cuánto tiempo corrió. Pudo haber sido 5 minutos o 1 hora. El tiempo se había distorsionado en su pánico. Pero finalmente, cuando sus piernas amenazaban con ceder y sus pulmones parecían a punto de estallar, vio las primeras luces del pueblo. Las lámparas de queroseno en las ventanas de las casas más lejanas, faros de civilización y seguridad. No se detuvo hasta llegar a su casa, con los pulmones ardiendo y el corazón golpeando sus costillas tan fuerte que pensó que podría reventar. Se derrumbó en el porche, incapaz de ir más lejos, cubierto de lodo y sangre de docenas de cortes superficiales. Su camisa estaba rasgada en varios lugares. Le faltaba una bota. Y temblaba incontrolablemente, no por frío sino por un terror que había penetrado hasta sus huesos. Esperanza lo encontró así 10 minutos después. Ella se había despertado al escuchar la puerta abrirse de golpe y había bajado a investigar. La encontró a su marido sentado en el suelo del porche, la espalda contra la pared, mirando fijamente hacia la oscuridad del manglar, con ojos que habían visto algo que no debían ver. «Román, Dios mío, ¿qué te pasó?» Se arrodilló junto a él, sus manos buscando heridas serias, evaluando los daños con la eficiencia de una mujer que había criado 5 hijos y tratado innumerables lesiones a lo largo de los años. Entre jadeos, Román le contó lo que había visto. Las palabras salían atropelladamente, sin orden, saltando de las fotografías a los dientes, del altar a la presencia invisible que lo había perseguido. Esperanza lo escuchó en silencio, su rostro una máscara de control, mientras internamente sentía que el miedo le helaba las venas. Ella era una mujer práctica, forjada por 50 años de vida en un pueblo donde la supervivencia requería realismo y trabajo duro. Había visto inundaciones, arrasar cosechas enteras. Había ayudado a parientes a sobrevivir a enfermedades que los médicos de la ciudad declaraban incurables. Había enterrado a 2 de sus 5 hijos antes de que cumplieran su primer año. No se asustaba fácilmente, y normalmente hubiera descartado el relato de su marido como producto del calor, el agotamiento, tal vez algo que comió que no le cayó bien. «El calor te jugó una mala pasada», dijo, pero su voz carecía de convicción, porque todos en San Isidro del Pantano habían escuchado las historias sobre los árboles muertos. Todos habían sentido, en algún momento, esa sensación de ser observados cuando pasaban cerca de aquel lugar. Y ella misma guardaba un secreto, algo que había escuchado semanas atrás en el mercado, algo que no había mencionado a Román porque no quería preocuparlo sin motivo. «Tenemos que avisar al padre Eugenio», insistió Román, recuperando algo de compostura. «Y al delegado municipal. Esto no es normal, Esperanza. Alguien está haciendo algo malo allá afuera, algo muy malo». Esperanza asintió lentamente, pero sus ojos revelaban un miedo más profundo que la simple preocupación por su marido. Porque en el mercado, hace 3 semanas, había escuchado a Marta González, una mujer de pueblo vecino que venía a vender sus tejidos, hablar en susurros sobre desapariciones extrañas.
3 personas habían desaparecido en su comunidad durante los últimos 2 meses. No se habían ido de viaje ni huido de deudas. Simplemente desaparecieron como si la tierra se los hubiera tragado. Y había más. Marta mencionó que antes de cada desaparición, alguien había visto luces extrañas en el bosque. Fogatas donde no debería haber nadie. Y una vez habían encontrado un altar similar al que Román describía, aunque más pequeño, escondido entre los árboles cerca del río. Esperanza. La voz de Román la sacó de sus pensamientos. ¿Estás bien? Ella forzó una sonrisa. Sí, solo déjame curarte esos cortes, y mañana cuando salga el sol iremos a hablar con el padre. Pasaron el resto de la noche despiertos. Román se negó a acostarse, convencido de que si cerraba los ojos volvería a ver ese altar, esos dientes formando letras en un idioma muerto. Esperanza preparó café fuerte y limpió las heridas de su marido con agua hervida y alcohol. Los cortes no eran profundos, pero eran muchos. Para cuando terminó, Román parecía haber sido azotado por un gato gigante. Mientras trabajaba, Esperanza le contó lo que había escuchado en el mercado. Román la escuchó con creciente horror, las piezas de un rompecabezas terrible comenzando a encajar en su mente. 3 desapariciones, murmuró. Y tú dijiste que encontraron un altar similar. Más pequeño, corrigió Esperanza. Pero sí, con las mismas características, ramas entretejidas, objetos extraños. ¿Y las autoridades? Marta dijo que investigaron, pero no encontraron nada. No hay cuerpos, no hay evidencia de violencia. La gente simplemente desapareció. Román se quedó en silencio por largo rato, mirando el café en su taza como si pudiera encontrar respuestas en los sedimentos oscuros. Finalmente, habló con voz baja. Vi fotografías de nuestros vecinos en ese altar, Esperanza. Fotografías recientes. Alguien ha estado espiándonos, siguiéndonos. Lo sé. Y había algo más. Los dientes eran de diferentes personas. 20 en total. Esperanza sintió que el estómago se le hundía. 20 dientes. 20 personas potenciales. Tenemos que advertir al pueblo. A todos. Mañana mismo. Al amanecer, cuando el sol comenzó a iluminar las calles polvorientas de San Isidro del Pantano, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos que parecían presagiar sangre, Román se dirigió a la parroquia. El pueblo estaba despertando lentamente, mujeres salían a barrer sus patios, los gallos cantaban con entusiasmo renovado, niños comenzaban a aparecer en las calles para jugar antes de que el calor se volviera insoportable. La iglesia era una construcción modesta de adobe y teja, pintada de blanco con detalles azules, que habían comenzado a despintarse por la humedad constante. Destacaba entre las viviendas más humildes del pueblo como un faro de esperanza y tradición. Su campanario, que se elevaba apenas 3 metros sobre el techo principal, albergaba una campana de bronce que había sido traída desde España hace más de 100 años. El padre Eugenio Montes, un sacerdote español de 60 años, que llevaba 2 décadas sirviendo en aquella comunidad remota, lo recibió en la sacristía mientras preparaba la misa dominical. Era un hombre alto y delgado, con cabello blanco que alguna vez fue negro como el carbón, y ojos azules que todavía brillaban con la intensidad de la juventud. Su rostro estaba curtido por años de sol tropical, marcado con arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca que hablaban de décadas de sonreír a su congregación y preocuparse por sus problemas. «Román», dijo al ver al pescador en el umbral, «te ves terrible. ¿Qué te pasó?» El relato de Román fue recibido con seriedad. El padre Eugenio no interrumpió una sola vez mientras el pescador describía cada detalle del altar, las fotografías, los dientes.
No era de esos clérigos que descartaban toda manifestación inexplicable como superstición campesina o histeria colectiva. Había visto demasiadas cosas en su tiempo en Tabasco, demasiadas coincidencias que desafiaban explicaciones racionales. Había llegado a México en 1955, joven y lleno de idealismo, convencido de que traería la luz del catolicismo ortodoxo a las masas que aún practicaban sincretismos religiosos que mezclaban cristianismo con creencias indígenas. Pero 2 décadas le habían enseñado humildad. Había aprendido que había cosas en esta tierra antigua que la teología europea no podía explicar, fuerzas que precedían al cristianismo por milenios y que seguían ejerciendo influencia en lugares como este. ¿Estás seguro de lo que viste?, preguntó finalmente, sus ojos azules fijos en el pescador, con una intensidad que hacía sentir a Román como si el sacerdote estuviera leyendo su alma. ¿Absolutamente seguro? No estás exagerando ni confundiendo detalles. Román asintió sin vacilación. Lo vi todo, padre. Y había alguien más allí, alguien que me persiguió. El padre Eugenio se quitó los anteojos y los limpió lentamente con el borde de su sotana, un gesto que Román había aprendido a reconocer como señal de que el sacerdote estaba procesando información perturbadora. Cuando finalmente volvió a colocarse los lentes, su expresión había endurecido. «Entonces debemos ir», dijo con voz firme. «Pero no solos. Busquemos al profesor Arturo y a don Jacinto. Si lo que describes es real, necesitaremos testigos de confianza. Y también necesitaremos diferentes perspectivas. La educación moderna de Arturo, la sabiduría tradicional de don Jacinto y mi conocimiento teológico». Arturo Magaña era el único maestro del pueblo, un hombre de 35 años con aspecto juvenil que había estudiado en Villahermosa antes de regresar a enseñar en la escuela primaria de San Isidro. De constitución delgada, con anteojos de montura negra que constantemente se resbalaban por su nariz debido al sudor, representaba la modernidad en un lugar donde las tradiciones aún dominaban cada aspecto de la vida. Usaba camisas de manga corta y pantalones de tela, un vestuario casi escandaloso para los más conservadores del pueblo que creían que los maestros debían vestirse formalmente. Don Jacinto Cervantes, por otro lado, era el hombre más viejo del pueblo. Nadie sabía exactamente su edad. Él mismo había olvidado o simplemente se negaba a decirlo. Pero las estimaciones oscilaban entre 80 y 90 años. Era un curandero respetado que conocía los secretos de las plantas, las propiedades medicinales de raíces y hierbas que no aparecían en ningún libro de medicina moderna. Pero más que eso, era el guardián de las historias que los libros de historia habían olvidado o deliberadamente ignorado. La comitiva se formó poco después del mediodía, cuando el sol estaba en su cenit y el calor era casi físicamente opresivo. 4 hombres con propósitos diferentes, pero unidos por la necesidad de entender. Román los guió de vuelta al manglar, esta vez bajo la luz cruda del sol que convertía todo en una paleta de verdes intensos y marrones fangosos. El camino parecía menos amenazante de día. Los mangles no eran monstruos retorcidos, sino simplemente árboles. El agua no era oscuridad líquida, sino un estanque lodoso común. Pero la tensión era palpable en cada uno de ellos. Arturo llevaba su cámara Kodak y un cuaderno para tomar notas. Era un hombre de ciencia, o al menos de educación moderna, y su instinto era documentar y analizar. Don Jacinto cargaba un bolso de tela desgastada que contenía hierbas, amuletos y otros objetos cuya naturaleza exacta no compartía. El padre Eugenio había traído su rosario y una pequeña botella de agua bendita. Román, todavía adolorido de su experiencia nocturna,
Llevaba un machete. El recorrido tomó 40 minutos, significativamente más lento de lo que Román había tardado la noche anterior en su huida ciega. Esta vez señalaba puntos de referencia, el árbol de ceiba gigante que marcaba el comienzo del terreno peligroso, el charco de agua estancada donde las serpientes solían tomar sol, la formación rocosa que parecía un rostro humano cuando se miraba desde cierto ángulo. Cuando finalmente llegaron al claro de los árboles muertos, lo que encontraron confirmó y a la vez contradijo el relato de Román. Los 12 árboles seguían allí, blancos y retorcidos como huesos gigantes emergiendo del lodo. Bajo la luz del sol se veían aún más perturbadores que en la descripción nocturna de Román, porque ahora se podía apreciar en detalle cuán antinatural era su disposición. Formaban un círculo demasiado perfecto para ser accidental, cada árbol equidistante del siguiente con precisión matemática. Las cavidades en los troncos existían, profundas y ennegrecidas por dentro, como si hubieran sido quemadas repetidamente durante años, pero no había fogatas ardiendo ahora. No había llamas danzantes ni sombras grotescas, solo los agujeros vacíos que miraban hacia el centro del círculo como cuencas de ojos ciegos. El altar de ramas seguía en pie, perfectamente construido, cada rama entretejida con las demás en patrones que sugerían conocimiento arquitectónico antiguo, pero la superficie estaba completamente limpia. No había fotografías, ni dientes, ni rosarios rotos, ni objetos de ningún tipo. Solo las ramas entrelazadas formando una superficie plana que medía aproximadamente 1 metro cuadrado. «No entiendo», murmuró Román, acercándose al altar con incredulidad tintada de miedo. Sus manos temblaban ligeramente. Estaba todo aquí. Las fotos de ustedes, de Esperanza, de don Ramiro, los rosarios rotos, los dientes formando letras, todo. Don Jacinto se arrodilló junto al altar con el esfuerzo de un hombre cuyas rodillas habían soportado casi 1 siglo de peso. Pasó sus dedos nudosos y manchados por la edad sobre las ramas entretejidas. Sus ojos, hundidos en profundas cuencas, rodeadas de arrugas, pero todavía agudos y perspicaces, estudiaban cada detalle con la concentración de alguien leyendo un texto sagrado. «Esto fue hecho por alguien que conoce las maneras antiguas», dijo finalmente, su voz áspera cargada de significado y preocupación. «Miren cómo están amarradas las ramas. Este patrón...» Trazó con un dedo tembloroso las líneas donde las ramas se cruzaban. Lo usaban los antiguos sacerdotes antes de que llegaran los españoles. Es un altar de petición, pero también de pacto. Un lugar donde se negocian intercambios entre mundos. El padre Eugenio se santiguó instintivamente, su mano moviéndose con la práctica de décadas. Arturo, el profesor, mantenía una expresión escéptica, pero no podía negar lo que veía con sus propios ojos. Una construcción deliberada, simétrica, que alguien había colocado en el lugar más remoto del manglar con propósito específico. ¿Quién haría algo así?, preguntó Arturo, empujando sus anteojos hacia arriba con un dedo nervioso. «Y si Román vio todo lo que dice que vio, ¿dónde está ahora? ¿Quién limpió esto y cuándo?» «Se lo llevaron», respondió don Jacinto, poniéndose de pie con esfuerzo, usando el altar como apoyo. «Quien hizo esto regresó antes del amanecer y limpió las pruebas. Pero dejaron el altar. Eso es importante, muy importante. Dejarlo aquí es una declaración, un mensaje, un aviso de que el trabajo continúa». «¿Un aviso de qué?». La voz del padre Eugenio temblaba ligeramente, algo raro en un hombre que había enfrentado todo tipo de crisis espirituales durante su ministerio. El anciano curandero no respondió inmediatamente.
Sus ojos recorrían el círculo de árboles muertos, deteniéndose en cada uno como si leyera un mensaje invisible escrito en sus cortezas blanquecinas. Finalmente, señaló hacia el norte con un dedo torcido por la artritis. Hace 3 meses, comenzó con voz lenta y deliberada. Encontraron a un hombre colgado en su casa en Jalpa de Méndez. Anselmo Ríos, 50 años, pescador como tú, Román. Dijeron que fue suicidio. Pero Anselmo era un hombre feliz, con familia que lo amaba, y ningún problema que justificara quitarse la vida. Giró hacia el este. Hace 2 meses, una familia completa desapareció en Huimanguillo. Los Ortega, padre, madre y 2 hijos pequeños, desaparecieron de su casa durante la noche, las puertas cerradas desde dentro, ninguna señal de lucha. Nunca los encontraron. Las autoridades dijeron que probablemente huyeron de deudas, pero los vecinos dijeron que no tenían problemas de dinero. Su dedo apuntó al sur, y hace 3 semanas la hija de los Carmona tuvo un accidente en el río. Lucía, 18 años, se ahogó aunque era la mejor nadadora del pueblo. La encontraron 3 días después, a 5 kilómetros río abajo, con una expresión en su rostro que los que la vieron no pudieron olvidar. Dijeron que parecía aterrorizada. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones que ninguno quería verbalizar, pero que todos sentían presionando contra sus mentes. Román sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse contra uno de los árboles muertos. El tronco estaba extrañamente tibio al tacto, como si tuviera calor propio a pesar de estar muerto hace décadas. ¿Qué tiene que ver eso con esto?, preguntó Arturo, aunque su tono ya no era tan escéptico. El maestro había sacado su cuaderno y estaba tomando notas frenéticamente. Todo, respondió don Jacinto con una certeza que heló la sangre. Cada uno de esos eventos ocurrió exactamente 3 días después de la luna nueva, y cada uno en pueblos o ubicaciones que rodean esta región en un patrón específico. San Isidro del Pantano está en el centro geográfico. Quien está haciendo esto se está acercando, trazando un círculo que converge aquí. El padre Eugenio negó con la cabeza, más por necesidad de mantener su cordura que por verdadera incredulidad. Esto es absurdo. Estamos en 1975, no en la época de la conquista. Tenemos electricidad, radios, el gobierno está construyendo carreteras. No podemos dejarnos llevar por supersticiones de tiempos pasados. ¿Supersticiones? Don Jacinto se volvió hacia el sacerdote con una intensidad que hizo retroceder al religioso un paso. Sus ojos, normalmente bondadosos, ahora brillaban con algo cercano a la indignación. ¿Llamas superstición a algo que está justo frente a tus ojos, padre? Este altar fue construido con conocimiento que se suponía perdido hace siglos. Alguien aprendió las viejas formas, las estudió, las comprendió y las está usando con un propósito específico. Puedes llamarlo como quieras, superstición, folclore, histeria colectiva, pero el peligro es absolutamente real. Arturo intervino, intentando mediar con su voz de maestro, acostumbrado a calmar conflictos entre estudiantes. Propongo que documentemos esto metodológicamente. Tomaré fotografías desde múltiples ángulos, medidas precisas del círculo y del altar. Don Jacinto, tal vez pueda recoger muestras de las hierbas que Román mencionó. Luego reportaremos todo a las autoridades en Villahermosa. Si hay alguien realizando actividades criminales, y claramente las hay, la policía estatal debe investigar. Era un plan racional, el tipo de solución que un hombre educado propondría. La lógica del mundo moderno aplicada a un problema que parecía surgir de tiempos antiguos. Pero incluso mientras hablaba, Arturo sentía una incomodidad creciente que no podía explicar racionalmente.
Había algo en aquel lugar que no se ajustaba a explicaciones lógicas. El aire mismo parecía más denso, más pesado, cargado de una presencia invisible que hacía que el vello de sus brazos se erizara a pesar del calor sofocante. Pasaron la siguiente hora documentando el sitio con meticulosidad casi obsesiva. Arturo tomó fotografías con su cámara Kodak, consciente de que la película era cara y no podía desperdiciar disparos en tomas redundantes. Cada fotografía debía contar, capturar evidencia que las autoridades no podrían descartar. Midió el diámetro del círculo de árboles usando una cuerda y estacas. Exactamente 33 metros, un número que inmediatamente reconoció como significativo en numerología antigua. Contó las ramas del altar, 144 en total, todas del mismo grosor aproximado, todas entretejidas con precisión matemática que sugería horas de labor cuidadosa. 12 veces 12, otro número con peso simbólico en múltiples tradiciones. Don Jacinto recogió muestras de las hierbas que aún perfumaban el aire a pesar de que los objetos habían sido removidos. Su nariz experimentada identificó algunas que crecían naturalmente en la región: albahaca silvestre, hierba santa, flores de cempasúchil marchitas. Pero también había otras que no pertenecían a esta zona geográfica: copal del tipo que solo se encontraba en las montañas de Chiapas, una variedad de salvia que era nativa de Oaxaca, y algo más que no podía identificar: una planta con un olor penetrante que le recordaba vagamente a descripciones que había leído en textos antiguos sobre rituales prehispánicos. El padre Eugenio caminaba alrededor del perímetro del círculo, murmurando oraciones en latín mientras rociaba agua bendita en los troncos de los árboles muertos. No estaba seguro de si serviría de algo, pero la acción le daba una sensación de control, de estar haciendo algo constructivo frente a algo que desafiaba su comprensión del mundo. Cuando finalmente emprendieron el regreso, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos que parecían presagiar sangre. Ninguno habló durante el trayecto de vuelta. Cada uno procesaba lo visto de manera diferente, filtrándolo a través de sus propias comprensiones del mundo, pero todos compartían una certeza fundamental: algo había cambiado en San Isidro del Pantano. Una puerta se había abierto, un umbral había sido cruzado, y lo que esperaba del otro lado era algo que ninguno de ellos estaba verdaderamente preparado para enfrentar. Esa noche, Román no pudo dormir. Se sentó en el porche de su casa, fumando cigarros baratos de tabaco local y observando la oscuridad del manglar a la distancia. Las luces del pueblo, las pocas que había, se apagaban una por una a medida que los habitantes se retiraban a dormir, ajenos a la amenaza que se cernía sobre ellos. O tal vez no tan ajenos. Román notó que más ventanas de lo normal tenían luces encendidas esta noche. Tal vez otros también sentían la inquietud, el presentimiento de que algo malo se acercaba. Esperanza salió a acompañarlo cerca de la medianoche, envuelta en su rebozo de lana a pesar del calor. Se sentó junto a él en silencio, su presencia reconfortante después de tantos años de matrimonio. No necesitaban palabras. Ella podía leer su estado de ánimo en la tensión de sus hombros, en la forma en que fumaba, inhalaciones profundas y exhalaciones lentas que hablaban de ansiedad contenida. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó finalmente, su voz apenas un susurro en la noche quieta. «No lo sé», admitió Román con honestidad brutal, «pero tengo la sensación de que esto apenas está comenzando. Como si lo que vi anoche fuera solo la primera página de un libro muy largo y muy oscuro». Tenía razón, aunque no podía saber cuán acertada era su metáfora. A las 2 de la madrugada exactamente, la misma hora en que Román había descubierto el altar la noche anterior,
Un grito desgarrador rompió el silencio del pueblo. No era un grito de dolor físico, sino de terror absoluto, el tipo de sonido que solo produce el miedo más primario. Provenía de la casa de Carmen Velázquez, 3 calles al norte de donde Román y Esperanza estaban sentados. Román saltó de su silla como si hubiera sido electrocutado. Esperanza corrió detrás de él, olvidando el rebozo en su prisa. Otros vecinos emergían de sus casas, algunos en ropa de dormir, otros completamente vestidos, sugiriendo que ellos tampoco habían podido dormir. La casa de Carmen era modesta incluso para los estándares de San Isidro. 2 habitaciones de adobe con techo de lámina, un patio pequeño con gallinas que ahora cacareaban alarmadas por la conmoción. La puerta principal estaba abierta de par en par, luz amarillenta derramándose hacia la calle oscura. Román entró primero, seguido de cerca por otros hombres del vecindario. Lo que encontraron sería el inicio de una pesadilla que consumiría a San Isidro del Pantano durante las próximas semanas y cambiaría el pueblo para siempre. Carmen Velázquez, prima lejana de Román y una mujer de 40 años conocida por su devoción religiosa, asistía a misa todos los días y rezaba el rosario cada noche, estaba en el centro de su cocina. Señalaba hacia la pared con manos temblorosas, incapaz de articular palabras coherentes, solo gemidos entrecortados que sonaban casi animales en su terror. En la pared encalada, escrito con lo que innegablemente era sangre fresca, todavía húmeda, goteando en algunos lugares, había un mensaje en un idioma que nadie en la habitación reconocía. No era español ni inglés. No era ninguno de los dialectos indígenas locales que algunos de los ancianos todavía hablaban ocasionalmente. Eran símbolos circulares, entrelazados con líneas rectas, formando patrones que dolían a la vista cuando se miraban directamente, como si el ojo humano no estuviera diseñado para procesar aquellas formas geométricas imposibles. Pero lo más perturbador no era el mensaje en sí, sino lo que colgaba debajo de él. El rosario de Carmen, el mismo rosario que había heredado de su abuela, que nunca dejaba su habitación, que guardaba en una caja especial junto a su cama, ahora estaba clavado a la pared con clavos oxidados. Había sido roto en 13 pedazos exactos, cada fragmento dispuesto con precisión para formar una cruz invertida. «Dios mío», murmuró alguien detrás de Román. La sangre en la pared todavía estaba lo suficientemente fresca como para gotear, formando pequeños charcos en el suelo de tierra apisonada. Román se acercó con cautela, sus años de experiencia destripando pescado permitiéndole examinar la sangre con ojo clínico. Era humana, estaba casi seguro, demasiado oscura y espesa para ser de animal. «¿De dónde salió?», preguntó, volviéndose hacia Carmen, que ahora estaba siendo consolada por varias mujeres del vecindario. «No lo sé», logró decir Carmen entre sollozos. «Me desperté para tomar agua, vine a la cocina y estaba ahí. No escuché nada. Nadie entró. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas desde adentro, pero estaba ahí». El padre Eugenio fue llamado inmediatamente. Llegó 15 minutos después, todavía poniéndose su sotana mientras corría por las calles oscuras. Al ver el mensaje en la pared, su rostro palideció hasta volverse del color de la cera derretida. Se detuvo en el umbral de la cocina como si hubiera chocado con una pared invisible. «Esto es antiguo», murmuró, más para sí mismo que para los presentes. Sus labios temblaban visiblemente. «Muy antiguo. No debería existir fuera de textos prohibidos que la Iglesia destruyó hace siglos. ¿Qué dice, padre?», preguntó Carmen, su voz quebrada pero insistente. Necesitaba saber, sin importar cuán horrible fuera la verdad. El sacerdote tardó en responder.
Se acercó a la pared lentamente, como alguien aproximándose a una serpiente venenosa. Sus labios se movían silenciosamente mientras sus ojos recorrían los símbolos, traduciéndolos mentalmente o tal vez rezando. Pasaron varios minutos largos antes de que finalmente se volviera hacia la habitación llena de vecinos asustados. «Es una advertencia», dijo con voz quebrada, que apenas se reconocía como la suya. «Está escrito en una forma corrupta de náhuatl mezclada con algo más viejo. Dice que el círculo debe cerrarse, que los elegidos serán marcados, y que el altar debe ser alimentado antes de que la luna vuelva a oscurecerse completamente». ¿Alimentado con qué? La pregunta de Román resonó en el silencio que siguió, un silencio tan absoluto que se podía escuchar la respiración colectiva de todos en la habitación. Nadie respondió verbalmente, pero todos lo sabían. La respuesta estaba implícita en cada elemento de aquella escena macabra: la sangre, el rosario profanado, los símbolos antiguos que hablaban de pactos oscuros. El altar de los árboles muertos no había sido construido para ofrendas de flores, frutas o incienso. Había sido levantado para algo mucho más oscuro, algo que los ancestros de aquella tierra habían practicado en secreto durante milenios, esperando pacientemente el momento propicio para resurgir como un cáncer que nunca había sido completamente erradicado. Y ese momento, aparentemente, había llegado a San Isidro del Pantano. La noticia del mensaje en la casa de Carmen Velázquez se extendió por San Isidro del Pantano con la velocidad y eficiencia de un incendio en hierba seca. Para el amanecer del 4 de noviembre, cuando el sol se alzó sobre el horizonte oriental, pintando el cielo con tonos dorados que contrastaban grotescamente con el horror de la noche anterior, no quedaba un solo habitante del pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, que no conociera los detalles básicos del evento. Y como sucede siempre cuando las historias pasan de boca en boca, los detalles se magnificaban con cada repetición hasta convertirse en algo aún más terrorífico que la realidad. Algunas versiones decían que Carmen había visto una figura encapuchada materializarse en su cocina. Otras afirmaban que la sangre había aparecido goteando del techo como lluvia carmesí. Un niño juraba que su madre le había dicho que Carmen ahora estaba poseída y hablaba en lenguas muertas. Las mujeres se reunían en pequeños grupos frente a la tienda de don Ramiro, el tendero del pueblo, hablando en susurros mientras vigilaban a sus hijos jugar en las calles de tierra. Pero hoy los niños no jugaban con su energía habitual. Se mantenían cerca de sus madres, mirando con desconfianza hacia los mangles distantes, como si algún instinto primitivo les advirtiera del peligro. Los hombres, por su parte, se congregaban en la cantina de Jesús Montoya, un establecimiento que normalmente solo se llenaba los fines de semana, pero que ahora, a media mañana de un jueves, ya estaba repleto de clientes ansiosos. El mezcal corría más generoso que de costumbre, servido en vasitos de barro con manos que temblaban ligeramente, como si el alcohol pudiera diluir el miedo que se había instalado en cada pecho, latiendo junto al corazón como un segundo órgano maligno. Arturo Magaña no durmió esa noche. Después de documentar el altar y presenciar la escena en casa de Carmen, regresó a su pequeña vivienda anexa a la escuela y se encerró con sus libros. La casa era modesta, una habitación principal que servía como dormitorio y estudio, una cocina diminuta y un baño que compartía el tanque de agua con la escuela. Pero tenía algo que ninguna otra casa en San Isidro poseía: estantes llenos de libros. Como maestro, Arturo tenía acceso a una biblioteca modesta pero variada que había ido acumulando durante años.
textos de historia de México que había comprado con su magro salario, algunos volúmenes sobre culturas prehispánicas que había adquirido durante sus años estudiando en Villahermosa, y una colección de monografías sobre Tabasco que el gobierno estatal había distribuido a las escuelas rurales como parte de un programa de educación cultural. Buscaba desesperadamente una conexión, un patrón histórico que explicara lo que estaban viendo. Los símbolos en la pared de Carmen no se parecían exactamente a nada que hubiera estudiado en la universidad, pero había algo familiar en su estructura geométrica. Eran demasiado deliberados, demasiado precisos para ser invenciones aleatorias de un lunático. Alguien los había copiado de alguna fuente antigua, o peor aún, había mantenido vivo un conocimiento que la historia oficial declaraba extinto. Cerca de las 4 de la madrugada, cuando el café que había preparado se había enfriado en su taza olvidada y sus ojos ardían por la fatiga, encontró algo. En un texto académico sobre los olmecas, la cultura madre de Mesoamérica que había florecido en esta misma región miles de años atrás, había una nota al pie sobre rituales de sacrificio relacionados con ciclos lunares. El autor, un antropólogo alemán que había trabajado en México en los años 30, mencionaba brevemente un culto específico que había persistido incluso después de la desaparición de los grandes centros olmecas alrededor del año 400 a.C. Un culto que adoraba no a los dioses convencionales del panteón mesoamericano, no a Quetzalcóatl, ni a Tlaloc, ni a ninguna de las deidades conocidas, sino a algo que el texto describía críticamente como las fuerzas anteriores, entidades que supuestamente existían antes de la creación del mundo conocido, en la oscuridad primordial que precedió a la luz. El ritual descrito requería 13 sacrificios en 13 ubicaciones diferentes, formando un patrón geométrico específico cuya forma exacta el autor no detallaba, pero que describía como una aproximación al círculo perfecto, con el centro marcando el punto de mayor poder telúrico. El 13º sacrificio debía realizarse en el centro exacto del patrón durante un eclipse lunar, cuando las fuerzas cósmicas estuvieran en su configuración más propicia. Arturo sintió que el estómago se le hundía como si hubiera tragado piedras. Con manos temblorosas buscó el almanaque astronómico que colgaba en la pared de su cocina, un regalo de la Secretaría de Educación que incluía fechas importantes, fases lunares y eventos astronómicos. Sus ojos recorrieron las páginas hasta llegar a noviembre. Ahí estaba, marcado con una pequeña ilustración de una luna oscurecida, eclipse lunar total, 22 de noviembre de 1975, visible desde México, máximo oscurecimiento a las 23:47 horas. Apenas 18 días. 18 días desde este momento hasta el eclipse. Con urgencia renovada a pesar de su agotamiento, Arturo desplegó un mapa grande de Tabasco que normalmente usaba para enseñar geografía a sus estudiantes. Comenzó a marcar con lápiz rojo los lugares que don Jacinto había mencionado durante su visita al altar. Jalpa de Méndez al norte, donde Anselmo Ríos había sido encontrado colgado. Huimanguillo al este, donde la familia Ortega había desaparecido. El punto en el río al sur, donde Lucía Carmona se había ahogado. Luego agregó otros incidentes que recordaba haber escuchado en conversaciones casuales durante los últimos meses, eventos que en su momento parecieron tragedias aisladas, pero que ahora tomaban un significado siniestro. Un accidente de trabajo mortal en una plantación de cacao al oeste. Esteban Fuentes, 38 años, aplastado por maquinaria que supuestamente estaba apagada. Un incendio inexplicable en una casa al noroeste, donde murieron 2 hermanos ancianos que vivían solos. Los hermanos Galván,
70 y 72 años, quemados vivos, a pesar de que vecinos juraban no haber visto señales de fuego hasta que era demasiado tarde. La desaparición de un comerciante al suroeste que nunca llegó a su destino, Ricardo Montiel, 45 años, había salido en su camioneta con mercancía y simplemente se desvaneció. Encontraron el vehículo 2 días después, perfectamente estacionado a un lado del camino, con todas sus pertenencias intactas, pero sin rastro de Ricardo. Cuando terminó de marcar todos los puntos que podía recordar o verificar, el patrón era innegable y aterrador. Formaban un círculo casi perfecto alrededor de San Isidro del Pantano, y cuando Arturo midió las distancias con una regla y calculó el centro geométrico del patrón, el punto exacto caía directamente sobre los árboles muertos. El profesor no esperó a que amaneciera completamente. El cielo apenas comenzaba a teñirse de gris en el este cuando tomó el mapa y se dirigió a la casa del padre Eugenio. El sacerdote también estaba despierto, sentado en su pequeño estudio rodeado de Biblias en múltiples idiomas, textos teológicos encuadernados en cuero y libros sobre historia de la Iglesia. Tenía el mismo aspecto agotado de alguien que ha pasado la noche luchando con demonios propios, tanto metafóricos como posiblemente literales. «Encontré algo», dijo Arturo sin preámbulo ni saludos, irrumpiendo en el estudio y extendiendo el mapa sobre el escritorio del padre, desplazando Biblias y papeles. «Mire esto, todos estos puntos no son coincidencias. No son accidentes aislados, es un patrón deliberado». El padre Eugenio estudió el mapa en silencio, su rostro envejeciendo años en cuestión de segundos. Las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron, sus labios se apretaron hasta volverse una línea delgada. Finalmente, se quitó los anteojos con movimientos lentos, casi ceremoniales, y se frotó los ojos con cansancio que iba más allá de lo físico. «Llevo toda la noche traduciendo esos símbolos», dijo con voz ronca, áspera por horas de murmurar oraciones y maldiciones en latín. «Oh, intentándolo. Mi conocimiento del náhuatl antiguo es limitado, y esto es algo más que náhuatl. Es una corrupción, una mezcla de lenguas muertas. Pero he podido descifrar fragmentos, lo suficiente para entender que estamos ante algo metodológico, planificado con precisión matemática». Se puso de pie lentamente, moviéndose hacia una estantería donde guardaba textos que no mostraba a su congregación regular. Libros sobre herejías, cultos prohibidos, rituales que la Iglesia había tratado de erradicar durante siglos. Sacó uno particularmente antiguo, con páginas amarillentas que crujían al abrirlas. En 1562, comenzó el padre Eugenio, con voz de profesor, dando una lección terrible. El obispo Diego de Landa ordenó la destrucción masiva de códices mayas en Yucatán. Miles de textos antiguos fueron quemados en lo que llamaron auto de fe. Pero algunos sobrevivieron, escondidos por sacerdotes indígenas que se convirtieron al cristianismo en apariencia, pero mantuvieron las viejas creencias en secreto. Pasó las páginas hasta encontrar un pasaje específico. Este texto es una transcripción hecha por un misionero en 1680. Describe un culto que practicaba exactamente lo que estás mostrándome en ese mapa. 13 sacrificios en círculo, culminando en un 13º sacrificio central durante un eclipse. El propósito era abrir lo que llamaban la puerta de antes, un portal hacia algo que existía antes de nuestro mundo. Antes de nuestro mundo. Arturo sintió que la habitación giraba ligeramente. «Padre, eso suena a mitología, no a historia real». «Para ellos era historia», respondió el sacerdote con gravedad. «Creían que este mundo, nuestro mundo de luz y materia, fue creado encerrando algo más antiguo,
algo que existía en la oscuridad primordial. Y creían que con el ritual correcto, ese algo podría liberarse nuevamente. Pero eso es imposible. Está hablando de... ¿qué? ¿Demonios? ¿Dioses antiguos? El padre Eugenio cerró el libro lentamente. No sé qué es. La teología católica tiene nombres para entidades malignas, demonios, ángeles caídos, manifestaciones de Satanás. Pero esto es anterior al cristianismo, anterior incluso al judaísmo. Sea lo que sea que este culto adoraba, viene de las tradiciones más antiguas de esta tierra. Arturo se desplomó en una silla, su mente de educador moderno chocando violentamente contra evidencia que no podía descartar. Entonces, ¿qué hacemos? Si lo que dice es verdad, si alguien está tratando de completar este ritual, debemos detenerlos, dijo el padre Eugenio con firmeza renovada. Y para eso necesitamos entender exactamente quién está detrás de esto y cómo planean ejecutar el 13º sacrificio. Don Jacinto mencionó que el último sacrificio debe ser voluntario. ¿Cómo harían que alguien se ofreciera voluntariamente? Hay métodos. La voz vino de la puerta del estudio. Don Jacinto estaba allí. Nadie había escuchado su llegada. El anciano entró lentamente, apoyándose en un bastón nudoso. Perdonen la intromisión. Vi luces en la parroquia y supuse que ustedes dos estarían aquí despiertos. El curandero se sentó sin esperar invitación, sus huesos crujiendo audiblemente. El 13º sacrificio no puede ser forzado físicamente. La víctima debe caminar por su propia voluntad al altar, pero hay hierbas, preparaciones que pueden debilitar la voluntad de una persona. No es control mental completo como en las películas, pero hace a alguien susceptible a sugestión, especialmente si se administra gradualmente durante varios días. Sacó de su bolso algunas de las muestras que había recogido del altar. Reconocí estas plantas: toloache, también llamado datura, psilocibe, los hongos sagrados, y otras que son más raras, más peligrosas. Mezcladas en las proporciones correctas, podrían hacer que una persona obedeciera sugerencias sin recordar que lo hizo. Entonces necesitamos saber quién es el objetivo, dijo Arturo, su mente analítica tomando control sobre su miedo. ¿A quién están preparando para hacer el 13º sacrificio? Alguien del centro, respondió don Jacinto. Alguien nacido aquí, con raíces profundas en esta tierra. El ritual requiere conexión telúrica, como lo llaman los textos antiguos, sangre de la tierra sacrificada a la tierra. Los tres hombres se miraron, el peso de la realización cayendo sobre ellos simultáneamente. No era un adulto cualquiera. Sería alguien joven, puro en algún sentido ceremonial. Y entonces Arturo recordó algo que había leído en el texto sobre los olmecas. Niños, susurró. Los sacrificios más importantes en culturas mesoamericanas frecuentemente involucraban niños. El silencio que siguió fue absoluto y terrible. La reunión de emergencia se convocó esa misma tarde en la iglesia. El padre Eugenio había insistido inicialmente en que solo deberían asistir las personas de máxima confianza, un círculo íntimo que pudiera actuar sin sembrar pánico masivo. Pero la noticia de lo sucedido en casa del doctor Maldonado y el mensaje en casa de Carmen ya se había filtrado a través del pueblo como agua a través de tela. Para cuando comenzó la reunión a las 5 de la tarde, cuando el sol todavía estaba alto, pero ya comenzaba su descenso, casi todo el pueblo estaba presente. Los bancos de madera de la iglesia estaban llenos hasta el desbordamiento, con gente de pie en los pasillos laterales y derramándose hacia el atrio frontal. Eran cerca de 200 personas, casi toda la población adulta de San Isidro del Pantano,
mirando al padre Eugenio con ojos que mezclaban miedo, confusión y una demanda desesperada de respuestas. El padre subió al púlpito con movimientos que mostraban cada uno de sus 60 años. Miró a su congregación, gente a la que había servido durante 2 décadas, a quienes había bautizado, casado, confesado y enterrado. Gente buena y trabajadora que no merecía ser arrastrada a esta pesadilla. Hermanos y hermanas, comenzó, su voz amplificada por la acústica de la iglesia. Enfrentamos algo que desafía explicación simple, pero merecen la verdad completa. Durante los siguientes 30 minutos, con ayuda de Arturo y don Jacinto, explicó todo. El descubrimiento del altar por Román, el patrón de muertes en círculo, el eclipse que se aproximaba y la terrible conclusión de que alguien planeaba un 13º sacrificio aquí en San Isidro. El murmullo de miedo que recorrió la iglesia fue casi palpable, como una ola física. Madres agarraban a sus hijos más cerca de sus cuerpos. Los hombres intercambiaban miradas sombrías, evaluando amenazas, preparándose mentalmente para proteger a sus familias. Miguel Castellanos, un hombre robusto de 40 años que trabajaba en la plantación de cacao del señor Domínguez, escuchó con creciente horror. Cuando el padre Eugenio mencionó que el sacrificio final probablemente involucraría a un niño del pueblo, se puso de pie tan bruscamente que el banco crujió. ¿Están diciendo que algún demonio quiere asesinar a uno de nuestros hijos? Su voz retumbó en la iglesia. ¿Y esperan que nos quedemos sentados discutiendo? Su esposa Rosa lo agarraba del brazo con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Junto a ella, su hija Elena, una niña de 12 años con trenzas oscuras y ojos inteligentes que siempre hacían las mejores preguntas en clase de Arturo, miraba a su padre con miedo que intentaba ocultar. «No esperamos que se queden sentados», respondió el padre Eugenio con firmeza. «Esperamos que actuemos juntos, organizadamente. Si entramos en pánico, si cada familia intenta huir por su cuenta, será más fácil para quien está detrás de esto aislar y atacar». «Entonces, ¿qué proponen?». La pregunta vino de Esperanza, la esposa de Román. Estaba de pie junto a la puerta lateral, sus brazos cruzados en una postura que sugería que no aceptaría respuestas vagas. Arturo se adelantó, desplegando un plan que había estado formulando durante las últimas horas. Primero, protección inmediata para todos los niños. Propongo que durante el día se queden en la escuela, todos juntos donde podemos vigilarlos constantemente. Por las noches cada familia los lleva a casa, pero con guardias apostados afuera. Segundo, continuó, empujando sus anteojos hacia arriba, necesitamos identificar quién está ayudando a quien sea que esté haciendo esto. Don Jacinto dice que las hierbas en el altar vienen de lugares lejanos. Alguien en este pueblo las está proporcionando. Tercero, necesitamos vigilancia constante de los árboles muertos. Si intentan preparar el lugar para el ritual del eclipse, lo sabremos. Y cuarto, preguntó Rosa Castellanos, su voz quebrada pero firme. Cuarto, intervino don Jacinto, poniéndose de pie con esfuerzo. Debemos reportar esto a las autoridades en Villahermosa, policía estatal, tal vez incluso federal. Esto es más grande que nosotros. ¿Creen que nos creerán? La voz cínica pertenecía a Jesús Montoya, el dueño de la cantina. Iremos diciendo que hay un culto antiguo tratando de abrir portales a otros mundos. Nos tomarán por locos o borrachos. Entonces les mostraremos evidencia, dijo Arturo, levantando su cámara. Las fotografías que tomé del altar, el mapa mostrando el patrón de muertes, los símbolos en la casa de Carmen. Algo de eso debe ser suficiente para al menos conseguir una investigación. La discusión continuó durante horas, voces superponiéndose, el miedo transformándose gradualmente en determinación. Se organizaron turnos de vigilancia para los niños, con los hombres más jóvenes y fuertes tomando los turnos nocturnos.
Román y otros pescadores que conocían el manglar formaron patrullas para vigilar los árboles muertos desde distancia segura. Las mujeres se organizaron para cocinar colectivamente, asegurando que toda la comida fuera preparada en lugares vigilados. Para cuando terminó la reunión y los habitantes de San Isidro del Pantano salieron de la iglesia, había caído la noche. Pero nadie caminaba solo en la oscuridad. Se movían en grupos, familias y vecinos juntos, vigilándose mutuamente con paranoia que ya no parecía infundada. Elena Castellanos fue llevada a la casa parroquial, donde el padre Eugenio había preparado una habitación para ella. No era la única. 3 niños más, cuyos perfiles coincidían con posibles objetivos, nacidos en San Isidro, con linajes que se remontaban generaciones, también fueron alojados allí. Miguel y Rosa se instalaron en habitaciones adyacentes, determinados a no dejar a su hija fuera de su vista ni por un segundo. En su casa, mientras Esperanza finalmente se quedaba dormida después de horas de dar vueltas en la cama, Arturo pasó otra noche sin dormir. Esta vez tenía compañía. Don Jacinto había venido con más textos antiguos, manuscritos que el curandero había guardado durante décadas, esperando nunca necesitarlos. Juntos estudiaron el códice que Arturo había logrado tomar de la mesa de Maldonado durante la confusión de su escape. Era más detallado de lo que cualquier texto académico podría ser, escrito en primera persona por alguien que no estaba documentando historia sino instruyendo a futuros practicantes. Lo que descubrieron era perturbador en su meticulosidad. El ritual no era simplemente un asesinato ceremonial. Era un proceso complejo que requería preparación específica tanto del lugar como del sacrificio. Los 13 primeros sacrificios habían sido necesarios para despertar ciertos puntos de poder en la tierra, crear resonancias que amplificarían el efecto del sacrificio final. «Mira esto», dijo don Jacinto, señalando un pasaje con su dedo torcido por artritis. El 13º sacrificio debe realizarse exactamente a la medianoche del eclipse, cuando la luna esté completamente oscurecida. Pero el sujeto debe ser preparado durante los 3 días anteriores con ayunos y ceremonias específicas. «¿Qué tipo de ceremonias?», preguntó Arturo, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Don Jacinto guardó silencio por un momento, sus ojos recorriendo el texto antiguo. Dice que el sujeto debe ser purificado, lavado en aguas sagradas, ungido con aceites preparados con las hierbas correctas, y debe ingerir preparaciones que abren su mente a la influencia. Las drogas que mencionaste, sí, pero aquí hay algo más preocupante. El anciano pasó más páginas con cuidado reverente. Dice que el sujeto debe ser llevado voluntariamente al altar. No puede ser arrastrado o cargado. Debe caminar por su propia voluntad. Y en el momento final debe hablar palabras específicas. Una aceptación consciente. Pero un niño drogado, eso no es voluntad real. Para el ritual, aparentemente, es suficiente. La voluntad no necesita ser completamente libre. Solo presente en forma, es una perversión del concepto de sacrificio voluntario. Arturo sintió que la bilis le subía a la garganta. ¿Estás diciendo que Maldonado podría drogar a Elena o a cualquier otro niño, hacer que camine hacia su propia muerte y técnicamente cumplir el requisito del ritual? Es exactamente lo que estoy diciendo. Don Jacinto cerró el códice con cuidado. Y si esas hierbas se administran gradualmente durante varios días, mezcladas en comida o bebida, la víctima ni siquiera recordaría haberlas consumido. Para cuando llegara el momento del ritual, estaría completamente bajo influencia sin saber por qué.
Entonces, tenemos que asegurarnos de que ningún niño consuma nada que no hayamos preparado y vigilado nosotros mismos. Agua de pozos que sabemos seguros, comida que haya sido guardada en todo momento. Y debemos revisar a todos en el pueblo, agregó don Jacinto. Si alguien ha estado mostrando signos de esta influencia, comportamiento extraño, lapsos de memoria, ojos vidriosos, necesitamos saberlo. Porque si Maldonado ya comenzó a administrar estas preparaciones a alguien, tenemos menos tiempo del que pensamos. Trabajaron hasta que el sol comenzó a iluminar el horizonte, compilando una lista exhaustiva de indicadores de intoxicación, estrategias de protección y posibles contramedidas. Arturo se sentía abrumado por la magnitud de lo que enfrentaban. Él era solo un maestro de escuela rural con educación universitaria básica. ¿Cómo había terminado en medio de algo que combinaba antropología, ocultismo y crimen organizado? Los días siguientes transcurrieron en una tensión casi insoportable. Los niños del pueblo, cerca de 30 en total, fueron reunidos en la escuela durante las horas diurnas. Arturo intentaba mantener una apariencia de normalidad, dando clases regulares de matemáticas e historia, pero nadie podía concentrarse realmente. Los niños sentían el miedo de sus padres, lo absorbían como esponjas absorben agua. Por las noches, cada familia llevaba a sus hijos a casa, pero siempre con guardias apostados afuera. Román organizó a los hombres del pueblo en equipos de vigilancia que patrullaban las calles desde el anochecer hasta el amanecer. Cada equipo constaba de al menos 3 hombres, nunca menos, armados con machetes, palos y algunos con escopetas viejas que normalmente solo se usaban para cazar. Durante este tiempo comenzaron las investigaciones sobre quién podría estar ayudando a Maldonado. La tarea era delicada. Necesitaban información, pero sin alertar al posible traidor de que lo estaban investigando. Don Ramiro, el tendero, fue interrogado primero. Era un hombre de 60 años, gordo y jovial, que había manejado la única tienda del pueblo durante 3 décadas. El padre Eugenio y Arturo lo visitaron una tarde con la excusa de comprar provisiones. Don Ramiro, comenzó el padre con tono casual mientras examinaba latas de frijoles, he escuchado que a veces trae mercancía especial de Villahermosa, hierbas, especias poco comunes. El tendero levantó la vista de su mostrador, su expresión genuinamente confundida. ¿Hierbas especiales? Padre, yo vendo lo básico. Maíz, frijol, azúcar, sal. Algunas veces traigo canela o pimienta si alguien la pide especialmente, pero nada exótico. ¿Y ha notado que alguien comprara cantidades inusuales de algo? Tal vez cosas que no comprarían normalmente. Ahora don Ramiro parecía preocupado. ¿Qué está pasando, padre? ¿Tiene esto que ver con lo que todos están susurrando? ¿Lo del altar en el manglar? El padre Eugenio decidió ser parcialmente honesto. Estamos tratando de entender quién podría estar involucrado. Cualquier información, por insignificante que parezca, podría ayudar. Don Ramiro pensó cuidadosamente, su rostro arrugándose en concentración. Ahora que lo menciona, hace unos 4 meses, el doctor Maldonado empezó a comprar aceite de oliva. Mucho aceite de oliva. Me pareció extraño, porque nadie aquí cocina con eso. Es muy caro. Le pregunté para qué lo quería, y dijo algo sobre preservar especímenes para su investigación. ¿Cuánto compró?, preguntó Arturo. En total, durante esos 4 meses, tal vez 10 litros. Cada vez que venía, llevaba 2 o 3 botellas. Arturo y el padre Eugenio intercambiaron miradas. El aceite de oliva aparecía en varios pasajes del códice como medio para preservar hierbas y crear ungüentos ceremoniales. ¿Algo más inusual?, presionó Arturo. Velas, compró muchas velas negras.
Tuve que pedirlas especialmente de mi proveedor, porque normalmente solo vendo las blancas para la iglesia y las de colores para cumpleaños. Pero él quería negras, docenas de ellas. Después de la conversación, don Ramiro abrió sus registros de inventario voluntariamente. Los mostró con orgullo, cada artículo documentado meticulosamente en libros de contabilidad, escritos a mano con caligrafía cuidadosa. No había nada que indicara complicidad. El tendero simplemente había vendido mercancía a un cliente sin hacer preguntas incómodas. La señora Domitila fue siguiente. La anciana herbolaria vivía en las afueras del pueblo, en una casa rodeada de jardines donde cultivaba docenas de plantas medicinales. Tenía 82 años, manos artríticas pero expertas y conocimientos transmitidos a través de generaciones. Arturo y don Jacinto la visitaron juntos una mañana. La casa de Domitila olía intensamente a hierbas secas y ungüentos. Frascos de vidrio llenaban estantes desde el piso hasta el techo, cada uno etiquetado con letra temblorosa: hierba santa, árnica, manzanilla, ruda, albahaca, romero, docenas más. He oído los rumores, dijo Domitila antes de que pudieran hablar, invitándolos a sentarse en sillas de mimbre en su jardín sombreado. Y no he proporcionado hierbas a ningún doctor de la ciudad. No confío en los que dicen estudiar nuestras tradiciones solo para aprovecharse de ellas, o peor, pervertirlas. Su tono era firme, casi ofendido por la sugerencia implícita. Don Jacinto, que había conocido a Domitila durante décadas, asintió con respeto. No dudamos de usted, Domitila, pero necesitamos su ayuda. ¿Ha notado algo extraño? ¿Plantas faltantes? ¿Alguien rondando su propiedad? La anciana guardó silencio por largo momento, sus ojos nublados por cataratas mirando hacia el manglar distante. Hace unos 3 meses, dijo finalmente, noté que me faltaban algunas plantas. Pensé que me había confundido con mis cuentas o que animales se las habían comido. Pero ahora, pensándolo bien. ¿Qué plantas?, preguntó Arturo, sacando su cuaderno. Toloache, 3 plantas completas arrancadas de raíz. Datura stramonium, muy peligrosa si no se sabe usar. También me faltaba belladona, que ni siquiera debería crecer aquí. La traje de semillas que conseguí hace años. Y algo más extraño, hongo de madera podrida. Lo guardo para hacer cataplasmas, pero alguien tomó todo mi suministro. Don Jacinto silbó bajo. Esas 3 cosas juntas, en las proporciones correctas, podrían hacer exactamente el tipo de preparación que tememos. ¿Tiene idea de cuándo exactamente desaparecieron?, preguntó Arturo. Déjame pensar. Sí, fue durante la luna nueva de agosto. Recuerdo porque estaba cosechando otras hierbas que deben recogerse en luna nueva, y noté entonces que faltaban. Luna nueva de agosto. Hace 3 meses, justo cuando, según don Jacinto, comenzaron las muertes en el patrón circular. ¿Vio a alguien? ¿Escuchó algo? Nada. Pero mi sueño es pesado a mi edad. Y vivo sola desde que murió mi esposo hace 10 años. Después de despedirse de Domitila, don Jacinto y Arturo caminaron de regreso al pueblo en silencio pensativo. Finalmente, el anciano habló. Quien sea que esté ayudando a Maldonado tiene conocimientos específicos. Sabía exactamente qué plantas robar y cuándo. No es simplemente alguien siguiendo órdenes ciegamente. Entonces, estamos buscando a alguien con educación, o al menos conocimiento tradicional profundo, concluyó Arturo. La investigación continuó durante los días siguientes, pero sin revelaciones significativas. Entrevistaron discretamente a docenas de habitantes. Nadie admitió haber visto u oído nada inusual. Nadie parecía estar mintiendo, pero alguien tenía que estarlo. El traidor era hábil, cuidadoso, completamente integrado en la comunidad.
Mientras tanto, Arturo y el padre Eugenio hicieron el viaje a Villahermosa. Llevaron las fotografías del altar, el mapa marcado con las muertes, copias de los símbolos de la casa de Carmen. En la comisaría estatal, un comandante escuchó su relato con escepticismo apenas disimulado. «Entiendo que están preocupados», dijo el comandante. Un hombre de 40 años con bigote espeso y uniforme impecable. «Pero lo que describen suena a, discúlpenme por ser directo, superstición, accidentes y tragedias separadas que están conectando porque viven en comunidad pequeña donde todos se conocen». «¿Y los símbolos? ¿La sangre en la pared?», presionó Arturo, sintiendo frustración crecer en su pecho. «Probablemente vandalismo. Tal vez algún joven tratando de asustar a los vecinos. Enviaré un oficial a investigar, pero no puedo asignar recursos significativos basándome en lo que me están mostrando». Regresaron a San Isidro con la promesa vacía de que un oficial visitaría cuando fuera posible. Ambos sabían que no llegaría ayuda de las autoridades. Estaban solos. El 9 de noviembre, 9 días antes del eclipse, ocurrió algo que cambió todo. Una de las niñas que estaba siendo protegida en la casa parroquial, Sofía Méndez, de 8 años, comenzó a comportarse extrañamente. Durante el almuerzo que las mujeres del pueblo habían preparado bajo estricta vigilancia, Sofía de repente empezó a reír de manera incontrolable, una risa aguda que no sonaba como de niña. Cuando el padre Eugenio intentó calmarla, ella lo miró con ojos que parecían no reconocerlo. «El círculo se cierra», dijo con voz plana, casi robótica. «Los árboles esperan, la puerta se abrirá». Luego colapsó, inconsciente. Don Jacinto la examinó inmediatamente, revisó sus pupilas, dilatadas anormalmente. Olió su aliento, un rastro tenue de algo amargo. Revisó la comida que había estado comiendo. Tortillas, frijoles, agua. Todo aparentemente normal. «Está intoxicada», dijo finalmente. «No mucho, pero suficiente para causar estos síntomas. Alguien ha estado administrándole algo». «¿Pero cómo?». La madre de Sofía estaba histérica. «No ha comido nada que no preparáramos nosotras. No ha salido de la casa parroquial en días». Inspeccionaron todo: la comida, el agua, incluso el aire. Finalmente, don Jacinto encontró algo. En la habitación donde Sofía dormía, había un pequeño saquito escondido debajo del colchón. Dentro había polvo gris que olía a hongos y algo más dulce, casi floral. ¿Cómo llegó esto aquí? El padre Eugenio estaba pálido. Esta casa ha estado vigilada constantemente. La respuesta terrible era obvia. El traidor no estaba fuera, estaba dentro, entre el grupo de personas en quienes confiaban para proteger a los niños. Sofía se recuperó después de unas horas, pero el incidente dejó a todos paranoicos. Si alguien podía plantar drogas en la casa parroquial bajo la nariz del padre Eugenio, nadie estaba seguro. La confianza que había mantenido unida a la comunidad comenzaba a erosionarse. Las familias empezaron a sospechar unas de otras. Vecinos que habían sido amigos durante décadas ahora se miraban con desconfianza. ¿Quién había tenido acceso a la habitación de Sofía? ¿Quién había estado en la cocina cuando se preparó la comida? Las preguntas generaban sospechas, las sospechas generaban acusaciones y las acusaciones generaban conflictos. El 13 de noviembre, 9 días antes del eclipse, la situación empeoró dramáticamente. Miguel Castellanos, padre de Elena, confrontó violentamente a Sebastián Ruiz, uno de los hombres que había estado haciendo turnos de guardia nocturna. Miguel había encontrado un objeto extraño en el bolsillo de la chaqueta que Sebastián había dejado colgada en la casa parroquial. Un amuleto hecho de hueso y plumas atadas con cabello humano. «¡Eres tú!», gritó Miguel, golpeando a Sebastián en plena calle frente a docenas de testigos. «Has estado ayudando a ese monstruo».
Sebastián, un hombre tranquilo de 30 años que trabajaba reparando techos, estaba genuinamente confundido y aterrorizado. «No sé de qué hablas. Nunca he visto eso antes». Pero Miguel no escuchaba. Su miedo por Elena había fermentado en rabia. Necesitaba un objetivo, y Sebastián lo proporcionaba. Los dos hombres rodaron por el suelo, intercambiando golpes torpes pero brutales. Otros hombres tuvieron que separarlos físicamente. El amuleto fue llevado a don Jacinto, quien lo examinó con expresión grave. «Esto es un objeto de protección, irónicamente», dijo finalmente. «Del tipo que usaban los antiguos para resguardarse de magia maligna. Quien lo hizo probablemente estaba tratando de protegerse, no de causar daño». «Entonces, ¿Sebastián no es el traidor?», preguntó Arturo. «No lo creo. Más bien, creo que alguien plantó esto en su chaqueta para crear exactamente esta situación. División, desconfianza, caos». Don Jacinto miró hacia el grupo de hombres que todavía discutían acaloradamente. «El verdadero traidor está disfrutando esto». Los días siguientes pasaron en una niebla de paranoia y preparativos desesperados. El 19 de noviembre, 3 días antes del eclipse, Román y su patrulla reportaron actividad en los árboles muertos. Habían visto luces moviéndose entre los troncos blancos, figuras encapuchadas, no solo una, sino varias, realizando lo que parecía ser una ceremonia preparatoria. «¿Cuántas figuras?», preguntó el padre Eugenio. «Al menos 6», respondió Román. «Tal vez más». Se movían en círculo, cantando algo que no pudimos entender. 6 personas. El doctor Maldonado no estaba solo. Tenía cómplices, posiblemente una célula completa de creyentes que habían mantenido el culto vivo en secreto durante generaciones, esperando este momento. La noche del 20 de noviembre, 2 días antes del eclipse, Elena Castellanos desapareció. Miguel y Rosa habían estado vigilándola obsesivamente. Dormían en turnos, uno siempre despierto mientras el otro descansaba. Pero en algún momento, entre las 3 y las 4 de la madrugada, ambos se quedaron profundamente dormidos, un sueño demasiado profundo para ser natural. Y cuando despertaron al amanecer, Elena se había ido. Su cama estaba vacía. La ventana permanecía cerrada desde dentro. La puerta estaba trabada. Era como si se hubiera evaporado. El pueblo entero se movilizó. 100 personas peinaron cada centímetro de San Isidro y los alrededores. Gritaron su nombre hasta quedar roncos. Buscaron huellas, rastros, cualquier señal. Nada. Don Jacinto examinó la habitación de donde había desaparecido y encontró residuos del mismo polvo que habían descubierto en el cuarto de Sofía. Pero esta vez había mucho más. «Les dieron una dosis masiva», dijo con voz sombría, «para dormir profundamente mientras se la llevaban». ¿Y Elena? Miguel estaba desesperado, lágrimas corriendo por su rostro curtido. También fue drogada. Probablemente está consciente pero altamente sugestionable. La llevaron caminando, obedeciendo órdenes sin resistirse. Román no necesitó que nadie dijera hacia dónde se la habían llevado. Los árboles muertos. Organizaron un grupo de rescate inmediatamente. 20 hombres armados con lo que pudieran encontrar. El padre Eugenio insistió en ir a pesar de su edad. Don Jacinto también, cargando su bolsa con contramedidas preparadas durante días. Arturo, superando su miedo académico, se unió con determinación. Llegaron a los árboles muertos al mediodía del 21 de noviembre. Lo que encontraron confirmó sus peores temores. El altar ahora estaba decorado con flores, frutas y objetos que brillaban bajo el sol. Oro, jade, objetos antiguos que debían valer fortunas. Pero no había nadie, ni Elena, ni Maldonado, ni sus cómplices. La están preparando en otro lugar,
dijo don Jacinto examinando el altar. La traerán aquí mañana por la noche durante el eclipse. Discutieron estrategias. Algunos querían destruir el altar. Don Jacinto los detuvo. Si lo destruyen, simplemente harán otro. O peor, se llevarán a Elena a un lugar que no conocemos. Nuestra ventaja es saber dónde será. Decidieron establecer una emboscada. Los hombres se esconderían en el manglar alrededor del claro. Cuando Maldonado y sus cómplices trajeran a Elena, los atacarían antes de que pudieran comenzar el ritual. La noche del 22 de noviembre llegó con una luna llena que comenzaría a oscurecerse a las 9. El grupo se posicionó horas antes, escondidos entre la vegetación, armados y aterrorizados, pero determinados. Román estaba allí, conteniendo la respiración cada vez que escuchaba un ruido. Miguel estaba al borde de la locura, su escopeta apuntando hacia cada sombra. A las 11 de la noche, cuando la luna ya estaba parcialmente cubierta por la sombra de la tierra, las figuras llegaron. 8 personas encapuchadas, caminando en procesión. En el centro, vestida con una túnica blanca, estaba Elena. Caminaba con pasos mecánicos, sus ojos abiertos, pero vacíos. Y al frente de la procesión, el doctor Maldonado, cantando en un idioma que lastimaba los oídos. El padre Eugenio dio la señal. Los hombres saltaron de sus escondites gritando, corriendo hacia el altar. Pero algo salió mal. Las figuras encapuchadas no huyeron. Se quitaron las capuchas, revelando rostros conocidos. Habitantes de San Isidro, la señora Méndez, madre de Sofía, don Aurelio, el carpintero del pueblo. 4 personas más que habían vivido allí durante años, completamente insospechadas. «¡Deténganse!», gritó Maldonado. Sostenía un cuchillo contra el cuello de Elena. «Un paso más y la sacrifico ahora, antes del momento óptimo. El ritual será menos efectivo, pero ella morirá de todos modos». Los hombres se congelaron. Miguel lloraba abiertamente, su escopeta apuntando, pero sin atreverse a disparar. «No entiendes nada», continuó Maldonado con voz fervorosa. «Esto no es maldad, es liberación. Las fuerzas antiguas merecen ser liberadas de su prisión. Este mundo fue construido sobre su sufrimiento. Es tiempo de justicia cósmica». «Estás loco», dijo el padre Eugenio, avanzando lentamente con las manos levantadas. «No hay fuerzas antiguas, solo enfermedad mental y asesinatos». «¿Ah, sí?». Maldonado señaló el cielo donde la luna estaba ahora casi completamente oscurecida. «Mira, el cosmos mismo se alinea para este momento. Las matemáticas del universo lo confirman». Mientras Maldonado hablaba, don Jacinto se movió sigilosamente por el perímetro. Sacó de su bolsa un frasco que había preparado, hierbas contrarrestantes mezcladas en agua. Se acercó lo suficiente para arrojarlo hacia Elena. El líquido la salpicó. Elena parpadeó. 1 vez, 2 veces. La niebla en sus ojos comenzó a desvanecerse. «¿Papá?», susurró, su voz pequeña y confundida. En ese momento de distracción, Román se lanzó, no hacia Maldonado, sino hacia uno de los encapuchados, don Aurelio, derribándolo. El caos estalló. Los hombres de San Isidro se enfrentaron a los cultistas en combate cuerpo a cuerpo. Miguel disparó su escopeta al aire, el sonido atronador quebrando la concentración de Maldonado. Elena, recuperando algo de lucidez, se retorció libre de su agarre. Corrió, tropezando con la túnica blanca, hacia su padre. Maldonado gritó en frustración, intentando atraparla, pero el padre Eugenio se interpuso. El antropólogo loco y el sacerdote español chocaron, rodando por el suelo fangoso. Arturo, superando su cobardía natural, agarró una rama gruesa y golpeó a la señora Méndez, que intentaba perseguir a Elena. La mujer cayó, gimiendo. La batalla fue breve, pero brutal. Los cultistas, superados en número y ahora sin su sacrificio, comenzaron a huir hacia el manglar.
Algunos de los hombres del pueblo los persiguieron, otros rodearon a Maldonado, quien luchaba con sorprendente fuerza contra el padre Eugenio. Finalmente, Román logró sujetar los brazos de Maldonado mientras dos hombres más lo inmovilizaban. El antropólogo escupía maldiciones en múltiples idiomas, sus ojos salvajes con fanatismo. «No entienden lo que han hecho», gritaba. «Este era el momento. Siglos esperando, preparando, todo destruido por su ignorancia». Miguel alcanzó a Elena, la envolvió en sus brazos, llorando en su cabello mientras Rosa corría para unirse a ellos. La niña estaba confundida, asustada pero viva. La luna permaneció eclipsada durante 90 minutos. No se abrió ningún portal, no emergió ninguna fuerza antigua. El mundo continuó girando, indiferente a los delirios de un culto que había sobrevivido demasiado tiempo. El después, los días siguientes, fueron un torbellino de actividad. Las autoridades estatales finalmente llegaron, ahora que había evidencia incontrovertible. Un intento de asesinato, múltiples cómplices, un altar ceremonial. El doctor Esteban Maldonado fue arrestado, junto con 6 habitantes de San Isidro que habían sido sus cómplices. 2 lograron escapar al manglar y nunca fueron encontrados. Durante los interrogatorios, Maldonado reveló la verdad completa. Había descubierto el códice 10 años atrás en un mercado de antigüedades en Oaxaca. Al principio, lo había estudiado como curiosidad académica, pero gradualmente, a través de años de investigación obsesiva, había comenzado a creer en lo que describía. Había rastreado las ubicaciones mencionadas en el texto, identificando a San Isidro del Pantano como el centro del antiguo patrón de poder. Llegó al pueblo hace 6 meses bajo la fachada de antropólogo. Rápidamente identificó a otros, personas marginales, resentidas, que anhelaban propósito, y los reclutó a su culto. La señora Méndez había perdido a su esposo años atrás y buscaba significado. Don Aurelio siempre había sentido que la vida moderna era vacía. Los otros tenían historias similares. Vacío existencial, llenado con promesas de conexión con algo antiguo y poderoso. Las muertes en círculo habían sido cuidadosamente ejecutadas durante meses. Cada una parecía accidental o natural. Maldonado había estudiado a sus víctimas, encontrando momentos de vulnerabilidad. El hombre suicida había sido drogado hasta la inconsciencia y luego colgado. La familia desaparecida había sido asesinada y sus cuerpos enterrados en el manglar. La nadadora se había ahogado después de ser envenenada con algo que paralizaba los músculos. 13 vidas destruidas para preparar un ritual que nunca funcionaría porque se basaba en creencias falsas de culturas muertas. Maldonado fue declarado mentalmente enfermo, pero competente para ser juzgado. Fue sentenciado a cadena perpetua en un hospital psiquiátrico. Los cómplices recibieron sentencias de 20 años. Las familias de las 13 víctimas originales finalmente obtuvieron respuestas, aunque el consuelo era mínimo. San Isidro del Pantano lentamente comenzó a sanar, aunque las cicatrices permanecerían por generaciones. El altar en los árboles muertos fue destruido, las ramas quemadas. El padre Eugenio bendijo el lugar con agua bendita y oraciones. Don Jacinto realizó sus propias ceremonias de limpieza, usando sabidurías tradicionales para cerrar cualquier energía que pudiera haber sido invocada. Elena Castellanos se recuperó físicamente, aunque sufría pesadillas. Arturo le dio clases particulares durante meses para ayudarla a ponerse al día. Gradualmente, la niña inteligente de 12 años regresó, aunque algo en sus ojos había cambiado. Había visto oscuridad que ningún niño debería ver. Román nunca regresó completamente al manglar. Sus hijos tomaron su lugar como pescadores.
Pasó sus últimos años sentado en su porche, contando la historia a quien quisiera escuchar, advirtiendo a las nuevas generaciones sobre los peligros de olvidar que el mal humano es más real que cualquier demonio antiguo. El padre Eugenio continuó sirviendo a su congregación durante 10 años más antes de retirarse a España. En su último sermón, habló sobre cómo el verdadero horror no viene de fuerzas sobrenaturales, sino de la capacidad humana de convencerse de cualquier atrocidad cuando se envuelve en propósito o creencia. Arturo eventualmente escribió todo en un manuscrito detallado que envió a universidades y autoridades. Fue archivado como un caso interesante de psicosis colectiva y manipulación criminal. Pocos lo tomaron como la advertencia que pretendía ser. Don Jacinto murió 3 años después de los eventos, a la edad que él mismo no conocía. En su funeral, medio pueblo asistió. Había sido el héroe silencioso, el que comprendía tanto los peligros antiguos como los modernos. Los árboles muertos permanecen hasta hoy, aunque ahora el pueblo los evita por razones diferentes. No por superstición sobre espíritus, sino por memoria de lo que humanos reales hicieron allí. Los troncos blancos siguen en pie, marcadores silenciosos de cuán lejos puede caer la humanidad cuando abandona la razón por el fanatismo. Y en las noches sin luna, los habitantes más viejos de San Isidro del Pantano todavía cuentan la historia del altar entre ramas secas. No como leyenda de fantasmas, sino como recordatorio terrible y humano, que el verdadero horror no necesita magia ni demonios. Solo necesita personas dispuestas a creer que sus acciones monstruosas sirven a un propósito mayor. El eclipse lunar del 22 de noviembre de 1975 pasó sin abrir puertas entre mundos, pero sí abrió algo más permanente. Una comprensión en San Isidro del Pantano de que la civilización es una capa delgada y que bajo ella los impulsos más oscuros de la humanidad esperan cualquier excusa para emerger. Elena creció, se convirtió en maestra como Arturo y eventualmente se mudó a Villahermosa. Nunca habló públicamente de lo que ocurrió aquella noche, pero cada noviembre, cuando llega el aniversario, enciende una vela por las 13 víctimas que murieron para alimentar el delirio de un hombre. Y a veces, en sus propias pesadillas, todavía camina hacia ese altar de ramas entretejidas, vestida de blanco, mientras voces antiguas cantan en idiomas muertos. Despierta sudando, recordándose que escapó, que fue rescatada, que el mal fue detenido, pero también recuerda cuán cerca estuvo. Cuán fácilmente el cuchillo podría haberse hundido en su garganta. Cuán frágil es la línea entre sobrevivir y convertirse en otra estadística del horror humano. Esa es la verdadera lección del altar de los árboles muertos, que el terror más real no viene de lo sobrenatural, sino de lo que somos capaces de hacernos unos a otros cuando convencemos nuestras conciencias de que el fin justifica cualquier medio. Y en Tabasco, en un pueblo pequeño que la historia olvidará, esa lección fue aprendida con sangre, miedo y la cicatriz permanente de haber mirado al abismo y apenas logrado retroceder.